Voy a platicar un poco mi historia y de cómo empecé, que hay muchos jóvenes aquí que yo empecé un poco a esa edad, hice obra social siempre, y cuando estaba en prepa me fui de misiones y vi, pues sí, ves la verdad es que otra realidad de la que tiene nuestro país, ves la generosidad de la gente, el rezago educativo, la pobreza extrema que hay, y empecé a trabajar y bueno, entré a la universidad y a la mitad decidí que me quería ir de misiones un año a ayudar. Entonces me fui en 1994, regresé en 95, empecé a trabajar en los tiraderos de basura de Chimalhuacán, a ver cómo vivían los niños, cómo vivían los hijos de los pepenadores, y decidimos empezar una escuela, en donde empezamos de kinder a tercero de primaria. Yo tenía 20 años, no tenía más. La verdad es que mi mamá me decía que, pues digo, que estaba loca porque me iba aparte sola. Ahorita, por supuesto, que a lo mejor no podríamos ir a Chimalhuacán y digo, cruzábamos el basurero y ya después de grande empecé a ver las experiencias, bueno, y con quién platicábamos, teníamos que negociar con todos los pepenadores para que nos dejaban entrar, para que nos trajeran a los niños a la escuela, para saber que no les íbamos a hacer nada, y negociábamos con, digo, sindicatos como Antorcha Campesina, como La Loba, que actualmente está en la cárcel, pero pues en ese momento, a los 20 años, la verdad es que no tienes, pues no te para nada, esa es la verdad, ¿no? Y para hacer, digo, un congreso que queríamos recaudar fondos, me acuerdo que una vez alguien me dice, oye, ¿por qué no hacemos un concierto con Gloria Estefan? Y yo, ay, claro, perfecto, buenísimo. Entonces, logré que me sacaran una cita con Emilio Estefan, fuimos a verlo a Miami, y con una presentación de un papel que ni siquiera tenía suficiente tinta, entonces salió toda la presentación así borrosa, y de todas maneras nos fuimos. Entonces, bueno, le presentamos que era el proyecto, que estábamos muy interesados en la educación, el desarrollo de la mujer, porque cada vez nos dábamos más cuenta que había que invertir en la mujer para poder generar este cambio real en los niños, ¿no? Y romper con esos patrones que luego se van heredando de generación en generación. Y bueno, Emilio Estefan nos dijo, claro, por supuesto, yo los ayudo en lo que quieran, en el Auditorio Nacional, que sea un Congreso de la Mujer. Ah, qué bien, no, y nos dijo, bueno, pero pues tiene un costo, porque ahí yo no cobro, ¿no? A lo mejor Gloria Estefan tampoco, pero todo el costo de la producción pues había que traerlo a México. Ah, perfecto, ¿cuánto es? $1,000,000. Dije, gracias, creo que mejor no podemos. Pero lo que fue increíble es que, digo, a esa edad, hoy por hoy, la verdad es que llevo 20 años trabajando en el tema de la mujer, y si veo para atrás, nunca me hubiera imaginado de llegar a donde llegué al día de hoy. No hemos apoyado a más de 1,000,000 de mujeres que sabemos dónde están, qué servicios les hemos dado, cómo las hemos apoyado. ¿Y por qué la mujer? Porque, como les comenté, empezamos con niños, y si no invertimos en ese cambio real que puede ser la mujer y las niñas, no hay una transformación de esas nuevas generaciones, ¿no? Vivimos en un país en donde la violencia es gravísima, en donde la situación de la mujer hay un rezago gigantesco, en donde 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Y estas estadísticas son abrumadoras, son horrorosas, pero a lo largo de estos 20 años no se han movido. Los 70 millones de pobres que hay en México siguen existiendo. Y es una tristeza porque tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Y yo, siempre dicen, bueno, pero ¿por qué decidiste quedarte? Yo creo que a cierta edad nacimos en un lugar privilegiado, tuvimos educación, tuvimos unos papás que nos protegieron, nos cuidaron, o alguien. Pero ya a partir de lo que hacemos de nuestra vida adulta depende de nosotros y de las decisiones que tomamos. Y para mí, el tener las oportunidades que tuve eran con mucho más responsabilidad, y me sentía responsable también de extender esas oportunidades hacia otras personas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, nació Fundación Origen en 1999, estaba yo, la verdad, también un poco más chiquita, y la verdad es que no tienes límite, no tienes límite en el empezar un programa. Legalmente la fundación se llama Por Ayuda a la Mujer, y empezaron a hablar a la oficina mujeres que necesitaban ayuda. Y entonces decidimos poner una línea de ayuda, que es un 01800, en donde empezamos con un teléfono y una psicóloga que contestaba el teléfono. Ese era lo máximo que teníamos. Hoy por hoy tenemos 24 estaciones en una sola línea, un call center que estamos operando 2 líneas de gobierno, en donde brindamos asesoría psicológica, médica y legal,
todo está computarizado en un software impresionante donde podemos dar ese seguimiento a las mujeres, el número de veces que hablan, de dónde están hablando, cuál es su problemática, cuáles son las necesidades que tienen. Tenemos un directorio de 6,000 instituciones donde podemos canalizar a nivel nacional, pero lo que es increíble es que cuando empezamos era de veras una psicóloga y un papel. O sea, el primer año recibimos 600 llamadas. Hoy estamos atendiendo 3,500 llamadas al mes, sin una difusión general. Entonces, por un lado, hay una necesidad que estamos viendo que es latente. Por otro lado, estamos ofreciendo una solución, que creo que es lo más importante, poder brindar esas herramientas a las mujeres, poder brindar esas oportunidades. Y por otro lado, para complementar este trabajo, hicimos centros Casa Origen, que son centros comunitarios en diferentes comunidades y estados del país, en donde brindamos diferentes servicios, ¿no? Desde educación, desarrollo económico y laboral para las mujeres, el programa de desarrollo de mujer, que es ahora sí que lo más importante que nosotros tenemos en nuestro core de la fundación, en donde impulsamos a las mujeres en el área de la autoestima, en el área de prevención y atención de violencia, en la educación a los hijos, desarrollo económico, la parte de la pareja, y donde queremos que todas las mujeres y todos los jóvenes y todos los niños tienen una oportunidad, ¿no? Y muchas veces es cuestión de extenderles esa mano, de decirles que sí pueden y de permitirles esos dos caminos, ¿no? Estamos en una de las comunidades que estamos en Guerrero, en la zona alta de la montaña. Después de un año se reciben las señoras de sus cursos, se les damos un diploma y se acerca una de las señoras, levanta la mano y dijo: yo quiero hablar y quiero decir mi testimonio porque creo que a lo largo del año no participé mucho, pero es que me acabo de dar cuenta que tengo voz y que esa voz vale. Y entonces nos dijo: a mí, o sea, esta señora, la vendieron cuando tenía 12 años y ella tiene 4 hijos, 4 niñas. Y dijo: es que yo no quiero que a mis hijas les pase lo mismo que a mí. A mí no me fue tan mal, pero no tienen que estar condenadas a ese destino de por qué venderlas o por qué darlas como si fueran un objeto. Y entonces llevamos trabajando ya, la verdad es que con esa comunidad 2 años, en donde se han cambiado las usos y costumbres, porque los hombres decían: es que pues es lo que me tocó. Yo no sabía que podía existir otro camino, yo no sabía que no había necesidad de vender o de intercambiar a mis hijas, ¿no? Que la mujer podía valerse por sí misma, que por el simple hecho de ser mujer vale ella, y por el simple hecho de ser humano somos iguales. Y a raíz de estos años nos hemos dado cuenta que una de las grandes problemáticas, por supuesto, que es la violencia, en donde se habla poco. Últimamente, los últimos años se ha hablado más. Estoy hablando de la violencia de género porque nadie la considera tan importante, ¿no? Una cosa es el crimen organizado, no, la violencia de niños, eso sí, es muy importante. Pero donde una mujer sufre violencia, la casa entera sufre violencia. Si la pareja tiene esa frustración, ese enojo, es todo lo que sucede como ser humano, que no tenemos la manera de canalizarlo, y la única forma que él conoce de relacionarse es a través de esa violencia, la ejerce sobre la mujer. Y la mujer en venganza lo hace con sus hijos, para vengarse de su pareja. Ese es el ciclo de la violencia automático de la psicología del ser humano. Entonces tenemos nuestro objetivo en la fundación, por supuesto, que es romper con todas esas barreras, y hemos creado diferentes programas para los niños, para los jóvenes, porque hicimos hace poco un estudio de mercado en todas nuestras comunidades y les preguntamos a los niños: ¿qué quieres ser de grande? Y nos dijeron: sicario o futbolista. ¿Por qué? Porque tienen poder y tienen dinero. No podemos permitir que las respuestas de nuestros niños de las siguientes generaciones sean esas. ¿Cómo vamos a poder cambiar si no invertimos ahí? Y las mujeres son ese pilar de educación y esa forma. Nosotros siempre decimos que hay alguien en la vida que te inspiró, que te guió, que te brinda una oportunidad, que tiene una herramienta: tu papá, tu pareja, la escuela, un profesor, un amigo, un compañero, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, a poder brindar y encaminar, ¿no? O sea, y yo creo que entre más jóvenes empezamos, menos barreras nos ponemos. Estamos ahorita viviendo una nueva, yo lo veo, una nueva época en donde estamos hablando de los cambios climáticos, la equidad de género, que se acabe la violencia, pero tenemos que empezar en nosotros. O sea, yo lo veo con mis hijos, en donde hay problemas que no pueden estar puestos sobre la mesa todavía en este siglo. O sea, el problema de la violencia hacia la mujer no debería de existir. O sea, yo lo hice porque el ver
realmente el sufrimiento que tiene una mujer con ese rezago educativo, con las condiciones de pobreza en las que viven, con las pocas oportunidades y la poca movilidad social, de decir, es que ¿para qué estudio si de todos modos me voy a quedar como estoy? O sea, ¿para qué acabo la escuela, ¿no? Los niños dicen, ¿para qué la acabo si de todas maneras voy a heredar a lo mejor que es el oficio de mi papá, que es ser plomero, y no voy a llegar a más? Entonces, cuando se les presentan diferentes oportunidades que no son las mejores alternativas, como el crimen organizado, los niños de la calle, los chavos banda, y les dan ese sentido de pertenencia, se van y se unen porque tienen poder y tienen dinero. Entonces tenemos que generar ese cambio, pero desde nosotros mismos, y empezar a hacer algo por ese cambio que realmente estamos esperando en México, que yo creo que nadie de todos los que estamos aquí presentes queremos que nuestro México sufra más, que nuestro México siga avanzando, porque tenemos cosas maravillosas e increíbles. Somos un país lleno de cosas buenas, lleno de oportunidades para los jóvenes, en donde todo se está moviendo hacia ahí, pero tenemos que empezar por nosotros mismos y generarlo hacia el que más vulnerable es. Yo creo que todos en la vida somos vulnerables, y parte de lo que yo hice en mi vida es porque a lo mejor tuve, bueno, tengo 3 hijos, pero cuando nacieron la verdad es que me dio una depresión horrible. Y tenía todo, o sea, un marido maravilloso, educación, tenía una persona que me ayudaba, y yo seguía llorando, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lo veía llorar al bebé, y lloraba yo más. Entonces dije, bueno, si yo, que tengo ciertas oportunidades, ¿no? Que tengo la parte económica, no tenía yo que trabajar todos los días para salir y regresar, tenía un marido que me apoyaba, tenía una gente que me ayudaba con mi bebé, lloraba y no me quería parar de mi cama, con la peor depresión de mi vida, no quería cargar a mi bebé. Si a mí me pasó eso, imagínate el sufrimiento que puede llegar a tener una mujer que no tiene eso, porque eso no depende de nosotros y no depende de la situación. Entonces a mí lo que verdaderamente me mueve en la vida es ese sufrimiento ajeno, que hay mucho que se puede evitar y que está en nuestras manos, no depende de nadie. Todos vamos a tener altos y bajos, todos vamos a pasar por un duelo, todos vamos a pasar por un desamor, todos vamos a pasar por crisis, hay veces que nos enojamos, pero esa parte de sufrimiento que está en nosotros y es nuestra responsabilidad, que se puede evitar, creo que podemos hacer muchísimo. Y podemos cambiar la sociedad en México, podemos cambiar el país. Yo los invito a que se pregunten qué es lo que me motiva, o sea, qué es lo que me mueve, y seguir haciendo eso y movernos hacia allá. Y no ponernos de bloque, o sea, de que nos frenen nada. Nosotros hemos tenido miles de altas y bajas. Cuando yo empecé la fundación, digo, había un mes que no tenía dinero para pagar un sueldo y era una persona. Tuve que pedir prestado. En la crisis del 2008, bueno, nos pegó porque lo primero que recorta todo el mundo son las donaciones, ¿no? Porque tienes que subsistir. Pero aún así siguen funcionando, cada día crecemos más, ves la respuesta de la gente, cuando ves y te acercas a una persona que estás ayudando y que tienes esperanza de decir, es que puedo cambiar mi futuro. Creo que eso es lo que más vale la pena en la vida, invertir en el ser humano, generar esa esperanza, generar esas oportunidades y construir el México que queremos. Gracias.